sobrecarga y cortocircuito, y fundamentalmente está orientado a la protección del conductor eléctrico. Entonces, a partir de allí ya tenemos en cuenta el dimensionamiento correcto, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a trabajar, ¿no?, con el otro método de protección. En este caso, igual, los productos están fabricados con normas internacionales, ¿no? Corresponde al IEC, entonces vamos a ver la parte de la norma de producto, pero empecemos viendo la protección diferencial, o sea, los interruptores diferenciales, en este caso de la gama BTDIN. BTDIN es una línea que tiene la gama BTC, ¿no?, para sus productos, ¿no?, que están diseñados para ser instalados en sistemas riel, ¿no? Entonces ahí tenemos interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales. Entonces, cuando hablamos del tema diferencial, que es un tema ya actualmente, ¿no?, necesario e importante para la protección, también tendríamos que analizar un poco el aspecto normativo, ¿no? Entonces, los requerimientos generales. Y aquí me dice, ¿no?, en este cuadro, básicamente lo que me dice es asumir de que ante una corriente residual a tierra, ¿no?, que puede ocasionar daños de electrocución a personas o animales en instalaciones accesibles, debo usar interruptores automáticos. Entonces, está orientado pues al interruptor diferencial. O sea, cualquier riesgo de electrocución al que podamos estar expuestos nosotros, entonces ahí asumimos que deberíamos instalar métodos de protección, ¿no?, para evitar estos riesgos. ¿De acuerdo? A ver, por favor, acá me dicen que no hay audio. No se preocupen, las PPT que está en la charla 1 y en la charla 2, al final de esta charla se le va a enviar, así que no tengan inconvenientes. A todos los que están conectados se le va a enviar, ¿sí? Entonces, todo está bien, ¿no? Ok, el audio, sí, sí, ok. Entonces, continuamos. Decía que frente a esta parte normativa, lo que buscamos es que no, evitemos estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de un contacto indirecto, ¿no?, ¿cómo definimos contacto indirecto? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa es contacto indirecto? ¿No? Según la figura. Claro, carcasa. O sea, un aparato que hace tierra de repente o tiene una fuga de corriente, ¿no?, se energiza, existe un diferencial en la estructura metálica, ¿no? Entonces, inmediatamente, si tocas y estás mal aislado, esa corriente va a ir a través de tu cuerpo y llega a tierra, ¿no? Entonces, vas a sufrir una descarga eléctrica. Y un contacto directo será, pues, cuando accidentalmente agarras una línea, ¿no? O sea, nadie en sus cinco sentidos va a decir, pues, ¿sabes qué me va a pasar si agarro una línea? Y menos dos. Entonces, un contacto directo es cuando accidentalmente agarras una fase y puedes sufrir un riesgo también de electrocución. O sea, lógicamente que eso va a pasar cuando tienes un nivel de aislamiento muy bajo con respecto a tierra, ¿no? Entonces, hay factores que influyen. O sea, para hablar de choque eléctrico o riesgo de electrocución, hay tres factores. ¿Cuánta corriente va a pasar a través de tu cuerpo? ¿No? ¿Cuánto tiempo dura ese contacto? ¿No? ¿Y qué resistencia tienes tú con respecto a tierra? Porque toda persona, o sea, nosotros estamos constituidos por un porcentaje alto de agua, ¿no? O sea, el 80% de agua, que es un buen conductor eléctrico, pero además, si nuestro nivel de aislamiento con respecto a masa o a tierra es bajo, entonces esa corriente va a circular, como vemos en este gráfico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí este aparato ha estado conectado a una red de 220 voltios sin ninguna protección. No hay puesta a tierra y menos hay diferencial, ¿no?, que es lo que usualmente a veces en una casa existe. Entonces, allí hay un riesgo potencial. Esta corriente que está circulando por el cuerpo de esta persona, que es de 87 miliamperios aproximadamente, es sumamente mortal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que priorizar, ¿no?, para evitar estos riesgos. Entonces, priorizar en la seguridad
involucra implementar pues ciertos métodos de protección que van a ser importantes para nosotros, ¿no? Entonces ahí tomamos en cuenta estos dos métodos, ¿no? ¿Qué te dice la norma? ¿No? Te dice que en un tablero eléctrico, además del ITM, debe estar una puesta a tierra más el interruptor diferencial. Entonces, el ITM, como hemos dicho, está diseñado para la protección de sobrecargas y cortocircuitos, o sea, la protección al conductor. El interruptor diferencial está diseñado para la protección al usuario, ¿no? O a las instalaciones también, así como la puesta a tierra. Entonces, cada uno de ellos cumple un rol muy importante en la seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, en los sistemas de distribución, el sistema de distribución, acá un amigo me dice que no hay neutro, lógico, en Lima no hay neutro, pero en provincia sí. Entonces, dependiendo, o sea, un análisis principal para la distribución del tablero es ver qué sistema de alimentación tenemos, ¿no? En casa o en el segmento comercial donde vamos a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, ahí es el análisis que se hace ya dentro del proyecto. Entonces, ¿cuál es la finalidad del interruptor diferencial? ¿No? Veamos la figura, ¿no? Aquí vemos en la figura una corriente. Toda red bipolar o monofásica es corriente de entrada, corriente de salida, ¿no? O sea, la corriente que ingresa y la corriente que retorna, o sale. Entonces, si son dos iguales, los dos son iguales, entonces no hay falla, o sea, no hay fuga de corriente, o sea, no hay ningún efecto negativo para la instalación. Todo está funcionando en condición normal. Pero si rápidamente eso genera una fuga de corriente en el aparato, como dije, por contacto indirecto de repente, entonces ya la corriente diferencia, o sea, ingresa 3 amperios, retorna 2 amperios. Por lo tanto, aquí hay una fuga de 1 amperio. Entonces, esa fuga ya genera un problema, de tal manera que el diferencial debe ser capaz de abrir rápidamente esta falla. Entonces, para eso está diseñado, o sea, detectar una diferencia de corriente. Porque ahora, esta diferencia de corriente es demasiado alta, ¿no? En realidad, en el funcionamiento del diferencial trabaja de esta forma. La intensidad 1 y la intensidad 2. Si la diferencia de corrientes entre estas dos entre la I1 y la I2 es superior a 0,03 amperios, o sea, estamos hablando de 30 miliamperios, entonces automáticamente el diferencial desconecta. Ahora, esa fuga se puede producir por dos razones. Uno, puede ser por un contacto directo. O sea, un contacto directo que afecta rápidamente al usuario y antes de que esa persona sufra un riesgo de electrocución, ya desconectó el diferencial. Y otra posibilidad es que una instalación tenga cables mal aislados en todo su sistema, ¿no? De repente una instalación antigua, ¿no? De hace 15, 20 años atrás, seguramente si ponen un diferencial y abre, es porque tiene fuga de corriente, o sea, está pagando mucho consumo de energía, en algún caso. O sea, es un dispositivo que fundamentalmente está diseñado para proteger a las personas frente a riesgos de electrocución, pero también te ayuda a controlar tu consumo de energía, ¿no? Porque ya si en esa instalación, si en ese proyecto hay una fuga de corriente muy, muy crítica, entonces el diferencial va a desconectar, no permite que las instalaciones eléctricas funcionen con fugas de corriente no altas, o sea, sobre todo superiores a 30 miliamperios, ¿no? Entonces, ese es el concepto principal, ¿no? Para el cual está diseñado. Todos los diferenciales, ¿no? A diferencia del ITM, tienen una estructura, un toroide, una bobina toroidal, ¿no? Que es el que se encarga de detectar la diferencia de corrientes entre una fase y otra, o sea, entre dos líneas, o también puede ser entre fase y neutro, o simplemente entre dos fases, igual. Esta bobina envía una señal a un relé de alta sensibilidad para que garantice apertura. Entonces, es la estructura principal de un diferencial que es distinto a un ITM, en este caso. Ahora,
igual, ¿no? Así como hablábamos de la norma técnica IS 60898 para los ITM, aquí también tenemos la norma técnica IS 60108-1 para los interruptores diferenciales. Entonces aquí todos los productos, como dije, estas normas son normas de producto. Establecen ciertos parámetros que debe ser considerado a la hora de fabricar el producto, o sea, sobre todo las características técnicas con el que debe contar, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, acá hay una pregunta, me dice, entre el diferencial hidromagnético, ¿cuál se instala primero? En el orden, ahora vamos a ver la instalación, en las siguientes presentaciones voy a mostrarles, pero siempre es el ITM y después el diferencial, ¿ya? Voy a mostrarles lo que establece la norma también, esa exigencia de cómo se hace la instalación. O sea, esta es la norma de producto, luego vamos a ir viendo las normas de instalación. ¿Qué pasa si no hay puesta a tierra ni diferencial? Y aquí hay un riesgo indirecto. Estamos sujetos a este riesgo. O sea, ese es el tema. Entonces hay que evitar estos riesgos. Entonces para eso le pongo un diferencial. Entonces el diferencial ya detecta ese nivel de falla y automáticamente desconecta. Entonces de tal manera que protege tanto al usuario como a la instalación propia, ¿no? O sea, entonces ya estamos protegiendo ambos, principalmente al usuario, después a la instalación. Ahora, en la siguiente presentación vemos una puesta a tierra. Entonces la puesta a tierra sí deriva a tierra cualquier corriente falla que se generó en el aparato. Entonces, ¿protegió al usuario? Sí, pero a la instalación no. Entonces, hay un límite allí, tomando en cuenta que la puesta a tierra es fundamental también para el funcionamiento correcto de los aparatos electrodomésticos que tenemos actualmente, ¿no? Todos los que tengan componente electrónico. Entonces, es importante asociar a ambos. Ojo. Entonces, no es que yo reemplace uno y deje el otro, ¿no? O sea, ambos se complementan, ambos son importantes, ¿sí? Entonces no es que ya tengo diferencial, ya no necesito puesta a tierra. O ya tengo puesta a tierra, ya no necesito diferencial. No va por ahí, ¿no? Ambos son importantes, por lo tanto, la norma es clara, ¿no? O sea, todo tablero de distribución debe tener ITM, diferencial y puesta a tierra. Entonces es la manera correcta de cómo ustedes deben hacer la instalación. ¿De acuerdo? Entonces vamos tomando como referencia. Se complementan por una razón. Corrientes menores a 30 miliamperios se va a tierra, por lo tanto no hay ningún problema en el que el usuario pueda sentir alguna sensación de descarga. Y corrientes mayores a 30 miliamperios ya va hacia la apertura del diferencial, ¿no? Generalmente la puesta a tierra es importante por una razón muy interesante. Todos los equipos eléctricos tienen componentes electrónicos. Los componentes electrónicos generan niveles de perturbación y además genera unas corrientes de fuga transitorias. Ejemplo, ¿no? Si si conectas una computadora a tu tomacorriente y ese tomacorriente no tiene puesta a tierra y no tiene nada de protección, seguramente si tocas la CPU le va a pasar un poquito de corriente, ¿no? Entonces, eso no es fuga, sino es corriente estática. Entonces, lo que hace la puesta a tierra es eliminar esa corriente estática. Es por eso que es importante tener la puesta a tierra en esos circuitos, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces continuamos. Si no de repente tengo una puesta a tierra ya en donde he ejecutado, pero no hago mantenimiento, de todas maneras el diferencial, así no tengas puesta a tierra, te va a garantizar seguridad. Entonces, no significa que obvie la puesta a tierra, ¿ya? Sino que a veces inicialmente no lo tengo, todavía estoy en proceso de ejecutar, pero puse mi diferencial. Entonces el diferencial de todas maneras ya te está garantizando seguridad, ¿ya? Acá me dicen, ¿no? En Indesia aún permiten tableros con llaves magnéticas tipo NEMA, ahora todas deben ser ITM, ¿no? Todas son bajo riel, sistema riel DIN. Bajo normas NEMA ya no permiten, ¿ya? Las corrientes de fuga transitorias, ¿es un consumo más? No, en realidad no es porque está debajo del nivel de corriente
O sea, una computadora genera una corriente de, por ejemplo, de 3 miliamperios, que no afecta mucho, ¿no? Estas preguntitas le voy a ir indicando en el esquema, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo, a ver, vamos a ir en la siguiente presentación. Esta es una falla del tipo directo. Entonces, ni la mejor puesta a tierra te va a proteger esta falla o este riesgo, ¿no? El único dispositivo que protege este riesgo, ¿quién es? El diferencial. Entonces, aquí sí, ¿no? Agarras una fase, si tiene mal aislamiento, como en este ejemplo, este niño insertó un metal del tomacorriente. Entonces, antes de que él sufra una descarga eléctrica, el diferencial detectó eso y desconectó. Entonces, de esa manera ya fue protegida totalmente, ¿no? Entonces, es una protección muy, muy eficiente. Estos son los niveles, o sea, ¿sientes descarga cuando tocas un aparato y activa el diferencial? Sí. O sea, el diferencial no significa que no vas a sentir nada de descarga. Te va, ¿no?, generar un producto de descarga, pero que no sea mortal, ¿no? O sea, choque eléctrico siempre está sujeto. Entonces, siempre es importante considerar. La idea es que no llegue al efecto mortal. Por ejemplo, acá se dice, ¿no? Cuando la corriente de fuga alcanza 30 miliamperios, el tiempo de disparo se da en 55 milisegundos, ¿no? Entonces, esa es la particularidad que tenemos en cuenta. Entonces, el cuerpo humano está en un rango entre 1 a 1,5 kiloohmios de resistencia. Entonces, más o menos se evalúa con ese nivel para poder analizar los niveles de disparo que van a tener los diferenciales. El diferencial más usado en el ámbito residencial, si hablamos, había una pregunta, creo que pasé por allí, solamente es de 30 miliamperios, a excepción de algunas protecciones muy puntuales en la gama Beticino. En el sistema de placas tenemos interruptores termomagnéticos de diferenciales, o sea, un solo bloque para una sensibilidad de 10 miliamperios, pero todo lo que se va a implementar en un tablero es de 30 miliamperios si hablamos desde el ámbito residencial y está orientado a la protección de la persona. Entonces, acá dice, las preguntas que me estaban haciendo va por acá, fíjense, ¿eh? Esta es la regla o esta es la norma del Código Eléctrico Peruano que está todavía hasta ahora y me dice, ¿no? En el párrafo 5, por ejemplo, ¿qué me dice? Que cada circuito derivado debe tener su ITM, lo que tiene, ¿no? Alumbrado, toma corrientes, calentador de agua, el interruptor principal, el interruptor general. En el párrafo 6 dice que se debe instalar al menos un diferencial, ¿no?, en cabecera. O sea, en este ejemplo lo estamos poniendo en cabecera. Este es un ejemplo y es una aplicación que antes se hacía. En las casas todavía se hace, ¿no? Pero en la parte comercial, o sea, donde hay inspección o hay supervisión, ya no permiten esto. Por una sencilla razón, ¿no? Por ejemplo, una protección eléctrica eficiente debe garantizar dos cosas: seguridad eléctrica y continuidad de servicio, ¿sí? Entonces, en este esquema unifilar, ¿tenemos seguridad eléctrica? ¿Qué dicen? Aquí hay un amigo que quisiera responderle antes. ¿La sensibilidad de 300 miliamperios es más sensible? No, es menos sensible. Imagínate, 300 miliamperios. Una persona en condiciones no mortales puede soportar hasta 25 miliamperios nada más. Entonces, imagínate poner un diferencial de 300, ¿no? Ya. Entonces, ya la respuesta acá está, ¿no? Sí hay seguridad. Pero, ¿hay continuidad de servicio? No, exacto. Claro que no. Entonces, el implementar así tiene sus limitaciones, ¿no? En una casa podríamos hacer porque no tenemos tantos circuitos de repente, entonces ponemos uno en cabecera. Pero si se instala de esta forma, tengo que tener en cuenta la selección del diferencial. Entonces, la capacidad de este diferencial debe ser igual o mayor al interruptor principal. Ejemplo, si este interruptor principal es de 32 amperios, el diferencial debe ser de 40. Ahora, estos interruptores de los circuitos ya sabes, pues, ¿no? 16 amperios, 20, 25,
máximo, o sea, nunca va a ser de 32. Entonces, el interruptor principal es de 30. Entonces, siempre debe ser igual o mayor al que le antecede, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, siempre y cuando esté bajo esta condición, en cabecera. Entonces, es una condición que establece y recomienda. O sea, la norma no te dice cómo debes hacer. O sea, aquí te recomienda alternativas distintas de cómo puedes instalar. Entonces, en una casa, mayormente a veces pasa por acá, ¿no? Por el tema de costo de repente, o la disposición del tablero, el espacio, ¿no? Indistintamente. También se puede agrupar de a tres, como vemos por acá, ¿no? Esa es otra alternativa, por eso dice en el párrafo 8, ¿no? Dice, en instalaciones con más de 3 circuitos derivados, estos pueden agruparse de a 3, ¿no? Para poner diferenciales en cabecera. Igual acá, ¿no? Si este es 32, este será pues 40, 40, ¿no? O si este interruptor principal es de 40, los diferenciales también van a ser de 40. O sea, cuando ponga interruptores diferenciales en cabecera, directamente nos vamos a 40 amperios. Igual, acá tampoco hay continuidad de servicio. Ojo. En cambio, aquí ya, ¿no? Es lo mismo, ¿no? El gráfico. En cambio, acá ya es distinto, ¿no? O sea, acá tenemos protección individual. Es lo que se exige hoy, o es lo que se sugiere hoy, ¿no? Un diferencial, ¿sí? Hay diferenciales de 40 amperios, correcto, sí hay. Entonces, esto es una protección individual. Esto es lo que se recomienda actualmente. Cada circuito debe tener su propio interruptor diferencial. Entonces aquí, como cada circuito tiene, entonces acá le ponemos nomás diferenciales de 25 amperios, ya que los interruptores para cada circuito, entonces va por ahí. Entonces ya se dieron cuenta en la pregunta que me decían, ¿quién va primero? ¿Termomagnético o diferencial? ¿No? Entonces en este caso, fíjense acá, primero van los interruptores termomagnéticos y después van los diferenciales. Así va, esa es la instalación técnica, ¿no? Entonces aquí, en este caso vemos así, ¿no? Entonces lo ideal, por ejemplo, para no acomodar o no llenar de cables, ¿no? En nuestra distribución, sería comprar pues un tablero de repente en 2 filas, de tal manera que en la primera fila ponga todos los interruptores termomagnéticos y después en la segunda fila le pongas todos los diferenciales y hagas una distribución mucho más segura y sobre todo más estético, ¿no? Aparte de que cuando quieras hacer mantenimiento también puedas acceder con mayor facilidad a cada uno de ellos. Entonces, ese es el concepto que tienes que tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá te dice que cada circuito, ¿no? Vamos acá. A ver, acá hay una pregunta. Y Sindesi está solicitando que los circuitos, ¿qué equipo de aire acondicionado instalen techos o azoteas? O de 30 medio calificados, que estos equipos solo accede personal calificado. Bueno, ahí estamos hablando de un ámbito comercial, ¿ya? Allí hay otro tratamiento en diferenciales, entonces ahí sí podríamos, ahí sí le podría explicar cuando estemos en el ámbito industrial, ahí tenemos diferenciales de 300 miliamperios. En la gama BTDIN solo tenemos de 30, ¿sí? Sí, es un caso que se maneja, pero dependiendo, ¿no? O sea, como es para protección del sistema de cableado, sí se puede, o sea, sí se sugiere utilizar diferenciales de 300 miliamperios, pero ese es un tratamiento que en estos momentos no les voy a compartir porque no lo tenemos en la presentación, pero en el ámbito industrial, ¿no? Para la charla, ahí sí explicamos ese tema, ¿no? Básicamente. El criterio para utilizarlo de 300 es básicamente para la protección del cableado que utilizas a los equipos, ya que estos cableados no están en contacto continuo con el usuario. O sea, la diferencia o los criterios que se toman en cuenta para elegir sensibilidades diferenciales es eso, ¿no? Por ejemplo, los circuitos que van a estar continuamente accesibles al usuario, o sea que aparatos que estás manipulando permanentemente, entonces ahí necesitas poner diferenciales de 30 miliamperios. Pero aquellos circuitos, de repente secundarios ya, en donde quieres proteger el cableado, pero ese cableado está oculto, entonces el usuario no va a estar accesible a eso, entonces puedes poner un diferencial de 300. Entonces, esas son las condiciones que se toman en cuenta, ¿no? Para el ámbito industrial, la charla es hoy día, por si acaso, a partir de las 3 de la tarde, es la gama Legrand. No sé si tienen ustedes acceso a la invitación de los productos Legrand.
¿no? Entonces la charla va a ser a las 3 de la tarde, ¿ya? Entonces, ahí podríamos conversar más ese tema de diferenciales de 300 miliamperios y otros tipos de diferenciales que tenemos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como dije, para resumir un poco el tema, decíamos, ¿no? Entonces, lo ideal es que pongas protecciones individuales, ¿no? Entonces, a veces este tema hay mucha resistencia en asumir costos de repente, dicen, no, pero lo ideal es que cada uno tenga su protección y es más eficiente. Entonces ahí es donde tenemos en cuenta la condición de tener esto, ¿no? Entonces acá tenemos el principal, después va los termomagnéticos y después va los diferenciales. Del diferencial recién sale a los circuitos correspondientes, tanto de alumbrado como de toma corrientes y cargas especiales. Tenemos también termomagnéticos diferenciales. Aquí hay un tema interesante. Los diferenciales son del tipo tetrapolar. ¿Puedo usar en circuitos trifásicos? Sí, como en este caso. Pero si uso en un circuito trifásico, de todas maneras, esta tercera fase en nuestro producto, ojo, en nuestro producto, en BTDIN, puenteas la salida con el neutro, con la entrada del neutro, y de la salida del neutro recién conecta a la carga. Nunca se utiliza diferenciales en cabecera para este caso. Este es para una protección individual. Pero si tienes una carga trifásica, entonces, como dije, bueno, repito nuevamente, entra en la línea 1, la línea 2, a ver, de repente voy a hacer un dibujito por acá, un instante. Entonces acá conecto, ¿no? La línea 1, la línea 2, la línea 3, ¿sí? Entonces de aquí se va a la carga, la otra carga, pero esta tercera fase, ¿qué hago? Hago esto. Y de aquí sale para la carga. ¿Está claro? ¿Ya? Explicado. Entonces, es la manera correcta de cómo debes poner. O sea, ¿por qué esto se hace de esta forma? Para que actives el test de prueba. O sea, si tú conectas 3 entradas y 3 salidas nada más y se recomienda accionar el test de prueba, entonces no va a trabajar. Entonces se hace el puente correspondiente para usar los 4 bornes de tal manera que de esa salida del neutro se conecta a la carga. Entonces, cuando necesites verificar operatividad, entonces sí está el test de prueba correspondiente, ¿no? Entonces, ese es el punto principal del por qué debemos tener en cuenta el uso de este interruptor diferencial para circuitos individuales. A ver, bueno, eso le vamos a comentar, Barbarita. Aquí me dicen que no han enviado la charla para la parte industrial. Y eso ya lo vemos al inicio, al final del tema, ¿sí? Por favor. Continuamos. ¿De qué otro problema nos evita el diferencial? ¿No? De posibles incendios, o sea, de recalentamiento excesivo, como dije, protege también. O sea, te ayuda a controlar tu consumo de energía, ¿no? Y evita muchas fugas de corriente. Esa es la finalidad principal de usar interruptores diferenciales. Entonces, es por eso que es muy importante considerar, ¿no? Comercialmente, ahí está, me preguntaban en antes si existían diferenciales de 40 amperios. Acá está la gama comercial que tenemos. En bipolares tenemos de 25, de 40 y 63 amperios. Y en diferenciales tetrapolares tenemos de 25, de 40 y 63. Entonces, sí, esos son los valores comerciales que usualmente se utiliza en diferenciales, ¿no? Asociados pues a los termomagnéticos. ¿Cuáles son los parámetros que vas a identificar en el diferencial? Además del portaetiqueta, tenemos el test de prueba. Este botón de prueba siempre se utiliza y se recomienda una, ¿no?, inspección periódica, ¿no? Dice, ¿no? Periódicamente, por lo menos cada mes, debes accionar este botón de prueba que te esté indicando que el diferencial está siempre operativo. Luego viene la capacidad de corriente, en este caso es de 25 amperios, y la corriente diferencial, que debe ser de 30 miliamperios. Esa es la característica principal que tenemos en este diferencial estándar.
Acá me dicen una pregunta, ¿diferenciales regulables? No, no tenemos. Eso se maneja más en el ámbito industrial. Acá hay una pregunta, ¿diferenciales no se pueden usar en cabecera? No, pues, porque como hemos dicho, no habría continuidad de servicio. O sea, la idea es que en muchos proyectos siempre garantices continuidad. Imagínate que en un ámbito comercial pones en cabecera un diferencial y se va a un circuito X, se apaga todo. Entonces, la idea es que cada uno tenga su propia protección, o sea, cada circuito. Eh, También actualmente se maneja mucho, y eso también vamos a incidir bastante en la siguiente charla, en la parte industrial, pero acá quería mencionarles que no solamente existe un tipo de diferencial, hay varios tipos de diferenciales. Los más conocidos son los diferenciales estándar para corriente alterna, o sea, para el tipo AC, y los inmunizados, en este caso los HPI. Estos interruptores diferenciales inmunizados son especialmente diseñados para proteger circuitos con gran cantidad de componentes electrónicos, por ejemplo, equipos de cómputo, equipos de telefonía, equipos en los centros médicos, por ejemplo, en el área hospitalaria es importante, ¿no? Para esos equipos sofisticados poner diferenciales inmunizados que eviten disparos intempestivos ante una corriente transitoria, ¿no? Entonces, existen, además de ese diferencial, hay otros más, pero dentro de los principales, los más utilizados en la época, o sea, actualmente es eso. Antes ni se conocía el diferencial, ¿no? Ahora sí, pero se trabajaba todavía con el estándar. Entonces ahora ya incorporó una nueva línea que es la parte de los diferenciales inmunizados, ¿no? Claro, o sea, y los diferenciales, por ejemplo, hay un diferencial tipo B que se usa mucho para por ejemplo, ahora hay máquina de soldar, o sea, para algunas cargas inductivas totalmente, ¿no? Entonces, hay un conjunto de diferenciales. En este caso, nosotros estamos viendo solo dos tipos, ¿no? Y en la gama BTC, ¿no? Nuestra oferta solamente está orientado al interruptor diferencial del tipo AC, o sea, el tipo estándar, ¿ya? Entonces, no olvidar esto, ¿no? La conclusión, ¿no? Cada uno tiene su rol, ¿no? Cada uno tiene su función. El termomagnético, que protege al conductor frente a sobrecargas y cortocircuitos, y el diferencial para proteger, ¿no? Riesgos de electrocución o fugas de corriente que se pueda presentar. Ahora, no solamente pones estos elementos en el tablero, también puedes poner otros aparatos, como nosotros tenemos, en este caso, aparatos para el ahorro de energía. Dentro de ello, el utilizado con mayor frecuencia es el interruptor horario. Entonces, los interruptores horarios son dispositivos diseñados para garantizar un funcionamiento óptimo y en tiempos establecidos de una carga determinada. Tiene un múltiple campo de aplicación. Eh, Podríamos hablar de un horario, no tanto el temporizador, porque tiene otras características, ¿no? Dentro de los modelos tenemos analógicos, tenemos digitales. Entonces, en los analógicos, el intervalo mínimo de programación es de 15 minutos, ¿no? Hasta las 24 horas, ¿no? De 0 a 24, pero mínimo puede funcionar 15 minutos. Y si es de programación semanal, sería 2 horas. Entonces, siempre en estos interruptores hay dos pasos que hay que seguir. Uno es la programación, o sea, definir a qué hora prende, a qué hora apaga, porque finalmente me va a definir un tiempo. O sea, es un dispositivo que está dentro de productos para el ahorro de energía, o sea, ya que voy a controlar una carga, ¿no? En tiempos determinados. O sea, un calentador de agua, por ejemplo, en una casa, quiero que prenda desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, nada más. Más tiempo no, o sea, una sola vez al día. Entonces, para eso implemento interruptores horarios. ¿De acuerdo? Acá hay una pregunta y después le voy contestando. ¿Los diferenciales HPI solo vienen en Legrand? Sí, exactamente, solo vienen en Legrand. En Legrand tenemos el tipo AC y el tipo inmunizado, ¿ya? Entonces, seguimos acá, para no dilatarnos acá, ¿no? Entonces decía que estos interruptores horarios vienen así. Hay que hacer una programación y después el ajuste de hora.
esos procesos de ajuste de hora y programación ya se hacen pues en la parte práctica, ¿no? Y es un solo modelo. O sea, nosotros tenemos un módulo y el de 3 módulos para RealDIN. Tenemos también interruptores horarios del tipo digital, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un ejemplo de programación, ¿ve? Estos segmentos que estamos viendo acá, el que voy a marcar, ¿no? Estos son segmentos de programación, ¿no? Generalmente esos segmentos vienen en un color gris y en este caso, ¿no? En este ejemplo, lo que se ha hecho es mover, ¿no? Mover estos segmentos para el encendido y el apagado. O sea que tengo que programar. Y después girar este disco, porque en este disco están los números, ¿no? ¿A qué hora prende y a qué hora apaga? O sea, entonces aquí hay un mecanismo, ¿no? Del tipo leva, o sea, un mecanismo de enganche que permite que defina la sincronización de la hora actual, ¿no? O sea, entonces esa es la particularidad. Entonces, además, estos interruptores, es correcto, tienen un respaldo, o sea, una batería de respaldo que tiene para 100 horas. O sea, que si se va la energía eléctrica, automáticamente el interruptor ya sigue funcionando 100 horas más, ¿no? O sea, por el funcionamiento del mecanismo, ¿no? De relojería interna, ¿no? Entonces, no tengo que estar buscando todavía al instalador para que nuevamente actualice la hora, ¿no? Entonces, está sincronizada y trabaja de esa forma. Entonces, esa es la particularidad. O sea, para que no pierda la hora, sí es correcto, tiene una batería de respaldo y su batería de respaldo es de 100 horas. No necesita cambio. Un ejemplo, o sea, en algunas instalaciones que tuve la oportunidad de hacer, he hecho instalaciones con este modelo hace 5 o 6 años atrás y el interruptor ahora sigue funcionando. Entonces, no necesita cambiar la batería porque como siempre trabaja permanentemente con 220 voltios, el tema del respaldo simplemente es un tema muy, muy puntual, ¿no? O sea, a veces desconectamos la energía por mantenimiento o de repente la energía eléctrica se va, pues, pero no por más de 100 horas, ¿no? O sea, por 2 horas, entonces no necesita hacer recargas. Tiene su recarga automática porque está conectado permanentemente a los 220 voltios. Y esa batería es independiente. La forma de instalación, ya eso ya es para la interpretación del instalador, ¿no? Ojo que dentro de estas características tenemos que ver, ¿no? Que esta carga que pueda tener en cuenta si está en función a la capacidad de corriente del contacto. Entre la característica viene para 16 amperios, si es resistivo, 4 amperios si es inductivo, o sea, si son lámparas fluorescentes, máximo 4 amperios. Entonces, si quiero controlar mayor capacidad de carga, entonces ya no conectaría así, sino que en vez de la lámpara podría poner la bobina de un contactor. O sea, en las siguientes presentaciones vamos a ver un ejemplo de ese tema, ¿sí? Estos son los digitales. La diferencia entre el analógico con el digital es el intervalo, ¿no? Un digital me permite un intervalo de 1 minuto, a diferencia del analógico cuyo intervalo mínimo era de 15 minutos, ¿no? Entonces tiene mayor precisión. Igual acá también se sincroniza la hora, se hace la programación del horario de funcionamiento de las cargas y eso una vez hecha la instalación eléctrica, ¿no? O sea, la conexión eléctrica es la representación esquemática con el que viene. Entonces, estos productos, cuando ustedes lo adquieran en los distribuidores, siempre viene con su manual de instalación. Entonces es importante que ustedes consideren eso. Si compran una gama, o sea, en nuestra marca, por ejemplo, siempre vas a encontrar el manual. O sea, si no encuentras el manual, lo que haces es solicitarle al distribuidor, ¿no? Que te proporcione ese manual porque debe venir incluido, ¿no? Incluido en el equipo, en el producto. Entonces ahí está el manual, donde está la instalación, donde está la forma, la secuencia de cómo vas a hacer la programación, entonces es muy, muy práctico. Aplicaciones diversas. Bueno, este es un ejemplo de una aplicación en el ámbito residencial. Así como se aplica en la parte residencial, se usa en el ámbito comercial, en el ámbito industrial, etcétera. Por ejemplo,
En los edificios multifamiliares, usualmente para el área de servicios comunes, o sea, la iluminación de servicios generales, se usa horario, pues, ¿no? Prende a las 6:30 o 6:45 y apaga a las 11 de la noche todos los días. Entonces, la vida útil, aquí me hace una pregunta un amigo, la vida útil tiene que ver mucho con la característica y la carga que vas a conectar. Por eso decía, ¿no? Si quieres aumentar la vida útil de estos interruptores, asócialo con un contactor, que es más práctico. Y eso se está presentando actualmente en las instalaciones modernas, debido a que el tipo de lámpara o los tipos de lámpara que se están poniendo ya tiene otra tecnología, ¿no? O sea, la tecnología de los ahorradores, la tecnología de las lámparas LED, o sea, tienen un funcionamiento o un principio de funcionamiento distinto a la incandescente, por ejemplo. Entonces, allí las características de capacidad ya van a variar, ¿no? Sobre todo al inicio del encendido. Si bien es cierto, son equipos de iluminación de bajo consumo, pero lo que hay que cuidar es el encendido, o sea, el pico de corriente en el encendido de esas lámparas. Es por eso que nosotros recomendamos utilizar y asociarlo con contactores. Nosotros en la gama Legrand tenemos una oferta de contactores para sistema Riel-Link. Estos contactores han sido diseñados básicamente para controlar equipos de iluminación o cargas puntualmente asociados a dispositivos automáticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un termostato, un interruptor horario, un sensor de presencia, ¿no? En este caso puede ser también un sistema de HVAC, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, finalmente, este interruptor, este contactor electromagnético funciona por activación de su bobina. O sea, internamente tiene una bobina magnética, ¿no? Al cual le llega tensión, producto de la conexión de un interruptor, y hace que sus contactos cierren, ¿no? O sea, entonces hay bipolares, hay tripolares. Los bipolares los manejamos en 25 y 40 amperios, o sea, la parte del artículo del producto. Tiene dos contactos NA, solamente tiene contactos principales. Es por eso que le decía que está asociado o está orientado directamente al ámbito de equipos de iluminación, ¿no? Legrand también cuenta, ojo, con contactores para aplicación industrial, que es un tema que también está programado para ver en la parte de las protecciones, pero aquí básicamente estamos viendo uno. Ahora, ¿qué ventaja me ofrece, ¿no? Si voy a controlar una carga monofásica, suficiente utilizar un contactor, ¿no? Unipolar, o sea, de un módulo, perdón, ¿no? Entonces, donde tengo dos contactos principales y tiene una bobina. Entonces, de esa manera ya simplifico el espacio que ocupo en el tablero. Entonces, una ventaja que ofrece estos productos Legrand ahora en las soluciones, ¿no? de control, ¿no? O sea, entonces, estos son los contactores de Legrand. ¿Cómo puedo hacer la conexión? Entonces, una conexión típica sería así, ¿no? Dos líneas de entrada, o sea, aquí entro, ¿no? Una, entonces está aquí. Y de aquí sale a la carga. ¿Ve? Entonces, este es el circuito principal. Pero, ¿en qué momento prende la lámpara? Cuando con este interruptor accione la bobina, ¿no? Entonces, la bobina tiene una nomenclatura que ustedes van a encontrar siempre en el A1, A2. Seguramente los que trabajan en el ámbito industrial conocen contactores. Entonces, la misma nomenclatura, A1, A2. Entonces, cuando hay un pulso, o cuando en el interruptor horario llega el momento de encendido, activa la bobina, cierran los contactos, pasa la corriente y se prende la lámpara o la cantidad de lámparas que has conectado, pues, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, esto, por ejemplo, es directo. Aquí vemos uno más completo, ¿no? Acá ahí está el interruptor horario, como vemos, alimentación, 220 voltios, este es el contactor, si lo vemos en la parte de planta. Esta es la bobina, como ves. Entonces acá entra dos líneas y sale dos líneas a la lámpara o al contactor, ¿no? En este caso a la cantidad de lámpara que vas a poner. De estas dos líneas alimento el interruptor horario y de los contactos conecto a la bobina A1, ¿no? Que es esta de acá, y la bobina A2. Entonces cada vez que el interruptor horario llegue a la hora de encendido, activa esa bobina,
pasa corriente, prenden las lámparas. Termina la hora de encendido, entonces se apaga el sistema, desconecta la bobina, se abren los contactos y se apagan las lámparas. Entonces, bastante útil, ¿no? E importante cuando ustedes hablen de garantizar pues la vida útil de los interruptores horarios, ¿no? Entonces ahora ya se asocia con contactores, ¿sí? Bueno, entonces todos estos dispositivos, ¿dónde vamos a instalar? En los tableros. Nosotros en la gama Beticino, Legrand, tenemos tableros en resina, ¿no? De la gama BTDIN, y también ahora es un tablero nuevo, son los Practivox S. Vamos a conocerlos en este momento para poder, ¿no?, tener como referencia. ¿Cuáles son las consideraciones generales para poder implementar tableros? No, el primer aspecto es la parte normativa, ¿no? O sea, hay una norma NTP-S, la 439-1, ¿no? -3, perdón, para lo que es tableros residenciales. O sea, en este caso está en la NTP-S 439-3. Diseñado para el segmento de proyectos residenciales y pequeñas oficinas, preparado para equipos con protección modular, o sea, productos en real time. Se pueden comercializar, ¿no?, armados y cableados por la parte separadas, en algunos casos, y hay versiones para dosar y para empotrar. Entonces, claro, el tema de instalación lo defines, ¿no?, a la hora de seleccionar. O sea, hay criterios que tienes que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, es la norma aparte, ¿no?, la 6439-3 para la parte de los tableros, ¿no?, de uso residencial, sobre todo. O sea, se habla para los tableros de distribución, porque comúnmente, ya en la siguiente presentación iremos viendo eso, ¿no? La clasificación de tableros es amplia, ¿no? Hay tableros generales, hay subtableros generales, hay tablero de distribución, hay tablero de control. Aquí estamos en los tableros de distribución. Entonces, los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de elegir, ¿no?, básicamente son dos. Uno, la cantidad de circuitos que vas a poner, ¿no? O sea, entonces, este primer punto me define el tamaño del tablero. Y los tableros se comercializan por número de polos, ¿no? 12 polos, 24 polos, 36 polos, o sea, pero finalmente, ¿cómo determina el número de polos? Contando la cantidad de interruptores que vas a poner, pues, ¿no? O sea, si es un interruptor tripolar, más interruptores bipolares, más diferenciales y todo, te sumas todo eso, le das un porcentaje más de reserva para determinar el tamaño del tablero, el número de polos. Y luego, ¿dónde vas a instalar? Si es en la parte residencial, de hecho, todos son empotrables. Pero si es en la parte comercial, de repente, entonces ahí podrías poner del tipo superficial. Entonces, son los dos criterios principales que tomas en cuenta a la hora de elegir el tablero. Entonces, y estos interruptores, acá me hacen la pregunta, ¿están preparados para interruptores diferenciales, contactores y programadores? Claro que sí, todo va a depender del tamaño del tablero que elijas, ¿no? De hecho, que vas a tener que contar todo. Todos son del tipo real DIN, ¿no? Esa es una característica principal, ¿no?, desde el punto de vista normativo. Todos los tableros, en nuestro caso, vienen con un IP, ¿no?, IP40 para los tableros empotrables e IP5 o 6.5 para los tableros de sobreponer, sobre todo en la gama BTDIN, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta selección, tomamos en cuenta el tablero más grande que tenemos en el caso de la gama BTDIN es de 36 polos. Está orientado fundamentalmente al segmento residencial. Si queremos tableros de mayor número de polos, ya pasamos a la gama Legrand. O sea, ahí tenemos unos tableros XL160, que como les dije nuevamente, y la invitación está hecha, será pues trabajado en la parte de las protecciones industriales. Ahí es donde ya hablamos de tableros de mayor dimensión. Es un mini tablero o una calota que se usa mucho para, ¿no?, incorporar
unas protecciones muy puntuales, ¿no? Viene hasta 6 polos, ¿no? Hay de 2, ¿no? Hay de 4, ¿no? Hay de 6 polos, ¿no? Su grado IP es 30, IP30, ¿no? Fundamentalmente se implementa en algunos proyectos muy particulares. En la gama BTDIN, nuestra propuesta es así: la caja más la tapa. Esos son los códigos, ¿no? Entonces, la caja es independiente de la tapa, por eso decía ahí, ¿no? O sea, comercializamos de manera independiente. De hecho, ¿no? O sea, compras un tablero, se entiende que deben darte todo en conjunto, ¿no? No va por ahí, ¿no? En este caso, en la gama BTDIN, sí tenemos esta opción de comprar la caja y después la tapa, ¿no? Para evitar de que en el tiempo, pues a veces compras todo, como están separados, se cae, se rompe, entonces, ¿no? Además, en una obra primero empotras las cajas. Entonces, aquí tenemos hasta 36 polos, como dije, ¿no? 3 por 12 significa 3 filas de 12 polos cada uno. O 2 por 12 significa 2 filas de 12, o sea, 24 polos. Ahí es donde les comentaba de que en este ejemplo, ¿ves? Si queremos hacer un cableado, seguramente en toda la primera fila completo todos los termomagnéticos que tengo para instalar, ¿no? Los circuitos derivados. Abajo completaría los diferenciales más el interruptor horario, más el contactor que podría poner para la distribución y el control de un circuito determinado, ¿no? Ahora, si necesito una mayor cantidad de polos, entonces ya paso al de 36. Entonces, como dije, el tamaño o el número de polos del tablero va a depender bastante de lo que ustedes elijan, pues, ¿no? Fundamentalmente está allí, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la opción. La manera como se implementa es así: la caja, ¿no? La tapa. En esta tapa viene este riel y este bastidor. Entonces, cuando compren la tapa, ahí viene ya una ficha técnica de cómo implementas el bastidor y el riel, ¿no? O sea, cómo armas esto de acá. Opcionalmente están las borneras para la puesta a tierra. Hay de 8 módulos y también hay de 22 bornes y hay de 8 bornes, y también la bornera para el neutro, ¿no? Entonces, eso es. Los planos de los tableros no la manejamos porque acá básicamente estamos en la parte más comercial y técnica, ¿no? Esos esquemas ya son condicionados. De repente, en algún momento podemos implementar en la parte de la protección. Hay un tema de normatividad y de seguridad eléctrica, y ahí seguramente podemos implementar los esquemas, ¿sí? Este de 24 polos o puede ser de 36, ¿no? O sea, si generalmente en la parte de la tapa se tiene que romper si cubro los 12 polos, pero si quedó vacío, tengo la posibilidad de ponerle unos falsos polos también, ¿no? Entonces es una alternativa distinta que tenemos. A ver, acá me dice, ¿se puede agregar diferenciales a un tablero adosado cuando el tablero principal no cuenta con diferenciales? Claro, o sea, los tableros para adosar o los tableros para empotrar tienes que implementarlo con todos los dispositivos de protección, o sea, ITM y diferenciales. Si aún no tiene, debes ponerle el interruptor diferencial. O sea, entonces, la norma, de hecho, la norma lo que te exige, o Industria lo que te pide es que en tu tablero tengas implementado tus ITM, tus diferenciales y tu puesta a tierra, que es esencial, ¿no? En este caso. Estos son los tableros de sobreponer o de adosar. También lo conocemos como el de tipo semi-empotrable, ¿no? Su grado de protección es IP65, resistente a rayos UV, pruebas de hilo incandescente, el color característico de la norma, la estabilidad térmica, ¿no? Y viene hasta 54 polos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? En este caso, los empotrables tenemos hasta 36 polos, y en los de adosar, porque generalmente los tableros de sobreponer o para adosar
están más orientados al segmento comercial, o sea, no tanto en el segmento residencial. Pues en una casa todo está ya construido con material noble, entonces no vas a adosar un tablero. Generalmente se hace el empotrado, pero cuando ya se hace una ampliación a un segmento comercial, entonces ya ahí sí ya tienes que adosar, ¿no? Ahora, acá la pregunta es, ¿qué es prueba de hilo incandescente? ¿No? Es una prueba que se hace a los tableros, sobre todo a la resina, para evitar de que frente a un posible arco eléctrico que se pueda generar internamente, el aislamiento no pierda sus características o no se perfore, ¿no? A eso se le llama pruebas de hilo incandescente, en realidad. Entonces, las normas IS exigen ciertas pruebas a los tableros, ¿de acuerdo? Entonces, todos los tableros, a través del material que utilizan, o sea, la resina termoplástica, debe ser autoextinguible, debe tener una buena estabilidad térmica, debe tener un nivel de prueba de hilo incandescente y una resistencia a fuego. Igual, o sea, son pruebas, o sea, son, en este caso, características o exigencias normativas que te da la IS para la fabricación de los tableros, ¿no? Y eso es importante cuando se solicita la ficha técnica de los tableros, o sea, cuáles son las características principales que se considera según normas IS. Entonces, cuando ustedes revisen, por ejemplo, ahora ya, ¿no? La 61439-3 o la 61439-1, entonces ahí revisan esa normativa y ahí debe detallarse todos esos parámetros de exigencia hacia los tableros, ¿no? A la fabricación de los tableros. IP65, protección contra las lluvias y humedad. Acá también rige eso, claro. O sea, el IP65 es totalmente hermético contra impregnación de polvo o impurezas al interior y además la protección contra el lanzamiento de chorros de agua en cualquier dirección. O sea, la primera cifra, 6, es protección contra cuerpos sólidos. La segunda cifra, que es en este caso 5, es la protección contra chorros de agua. O sea, así como hay 6,5, hay 5,5, hay 40. Por ejemplo, un IP40 significa que no está protegido contra líquidos, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Esta es la característica del tablero de adosar que tenemos en la gama BTDIN, ¿no? Una particularidad es la puerta reversible, o sea, una particularidad es esta, ¿no? Este emplomado lo puedo poner a un lado y la bisagra al otro lado, entonces se puede abrir hacia la derecha o hacia la derecha, o sea, no significa que le cambie la posición de la tapa, sino le voltee la tapa, ¿no? Sino que acá le cambio la posición de la bisagra nada más. Entonces el sentido de la puerta es reversible por ese lado, es una característica principal, ¿no? La manera de cómo implementamos, esto sí ya se vende en conjunto, ¿no? Todo en bloque. O sea, no es como en la línea empotrable en el que teníamos la caja y la tapa, ¿no? Acá no. Tienes el tablero, ¿no? De la cantidad de polos que corresponda, ¿no? Por ejemplo, la de 54 polos viene en 3 filas máximo, 3 filas de 18 polos cada uno. Y luego tenemos esta nueva gama. Esta es una oferta nueva que recién estamos incluyéndolo en los proyectos residenciales. Los tableros residenciales Practibox de Lecran. Vienen en una fila, 2 filas, 3 filas y 4 filas. O sea, el tamaño es distinto. Hay para empotrar y también hay para adosar, ¿no? Fácil de instalar, o sea, el chasis desmontable, ¿no? Varias entradas de tuberías, ¿no? Barras, ¿no? Flexible para instalación de las barras de neutro, tierra, bisagras y puertas reforzadas, ¿no? Que permiten una mayor durabilidad, puerta reversible y apertura de 180 grados, ¿no? O sea, la puerta se adapta al ambiente, ¿no? Y tiene un fácil acceso para el mantenimiento, inclusive. Diseño moderno, protección UV, ¿no? Si es de adosar, acabado satinado, y hay 2 tipos de puertas, dos tipos, ¿no? Puertas blancas y hay puertas transparentes, ¿no? O sea, tienes la posibilidad de escoger la opción de acuerdo al área donde vas a instalar tu tablero, pues, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, esas son características principales que
que vamos a considerar en este caso, ¿sí? Tenemos estas características de diseño, ¿no? Cajas, tapa blanca y falsos, ¿no? Polos en poliestireno, puerta ahumada, ¿no? Soporte de chasis, policarbonato, ¿no? Ya saben ustedes que el policarbonato es un material termoplástico libre de halógenos, barras de tierra, rieles de acero, tornillo de acero, caja de plástico empotrable, de la profundidad. O sea, todos estos tableros vienen con sus características técnicas que lo vamos a presentar en este momento, ¿no? O sea, el índice de protección IP40 y K07, los empotrables, ¿no? Con puerta conforme a la norma IEC 60670-24, bueno, tableros libres de halógenos y autoextinguibles. Bueno, entonces, si tú adquieres un tablero, en todo caso, ¿no? Lo primero que tendría que evaluar es esta característica técnica, ¿no? Para ver, ¿no? La característica del tablero o la calidad del tablero. Tensión de impulso, corriente de cortocircuito, o sea, las pruebas a que han sido sometidas estos tableros, ¿no? Y finalmente tenemos esta opción, tenemos de 8, 12, 24, 36 y 48 polos. Aquí es 4 filas de 12 polos. Siempre, en el caso de los tableros empotrables, vienen en filas de 12, ¿no? Por eso que se habla de una fila, o sea, las de una fila son las de 8 y de 12 polos. La de 2 filas es 2 por 12, 24 polos, 3 por 12, 36, y así, ¿no? O sea, entonces esa es la característica, las dimensiones para poder hacer el nicho, ¿no? Correspondiente y todo eso, ¿no? Muy bien, señores, entonces esperemos que la información les haya sido de utilidad. Ya conocemos una nueva gama de tableros que vamos a ir incluyendo, ¿no? Dentro de lo que es la parte residencial. Entonces ahí tienes dos opciones, ¿no? Trabajar con tableros Veterin o también trabajar con los tableros Practibox, que es una nueva gama que tenemos actualmente, y sobre todo, siempre acuérdense, ¿no? Implementar en el tablero interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales y su puesta a tierra. Entonces, esa es parte de su buena práctica eléctrica, ¿no? Ustedes como profesionales, como instaladores también, ¿no? Y aquellos que están, ¿no? Enlazados aquí en este momento, seguramente deben contar pues con toda la parte normativa y sobre todo hacer buenos trabajos, que eso es lo más importante para ustedes. Así es que se les agradece y los esperaremos pues de repente a las 3 de la tarde si es que, ¿no? Se inscriben y veremos un poco más sobre todo lo que es las protecciones industriales. Entonces, hasta luego. Barbarita, ¿querías comentar algo más? ¿O de repente hay algunas inquietudes para concluir? ¿Algunas preguntas? Para ir terminando. Ajá, las presentaciones apenas terminen se le va a incluir, ¿sí? Así que no se preocupen allí. ¿Me escuchan? Barbarita, ¿querías comentar algo? Acá hay una pregunta, a ver, me está pasando bastante rápido. ¿Qué sucede a veces? Hay empresas que tienen un tablero general sin diferenciales y no hay espacio para picar o ampliar el tablero para agregarle diferenciales a cada circuito. Entonces, ¿se puede instalar un tablero al lado de un tablero solo con diferenciales? Sí, sí se puede. O sea, te permiten porque lamentablemente no ha estado diseñado para eso, entonces te estás haciendo una ampliación, ¿no? Pero tendrías que tener en cuenta todas las normas de seguridad correspondientes, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo vas a dosar o si vas a picar, pues canalizar bien. Si vas a dosar, utilizar las canaletas que correspondan. O sea, siempre la protección va a ser fundamental. Muy bien, Barbarita, terminamos el tema. ¿Algún comentario más o algo? Hello. Sí. Profe, Sí, dime. ¿Algún ahora sí comentario me más? escuchas. No, a las 3 de la tarde iniciamos con los cursos de Legrand. El link Ya, está ok. en el Facebook de Legrand. Y Ya. posterior a este evento van a recibir las presentaciones de la parte 1 y 2 de Beticino.
Un comentario que dijo Ever Trujillo, donde hablaba de los tableros de 54 polos que están disponibles Ya. en Xbox para incorporar. Él quería hacer ese comentario. Ok, ok, ok. En, pero en adosar o empotrable. Entiendo que empotrar, Debe ser de adosar. de adosar. Ok. Sí, debe ser. Porque generalmente los más grandes son ya los de adosar. Ahora, los empotrables, habría que ver la ficha, ¿no? Bueno, Claro. pero ya son ampliaciones que podemos tener, seguir teniendo ahí, ¿no? Ok, ok. Bueno, Muy muchas gracias. bien. Gracias. Entonces, muchas gracias por su atención. Hasta luego. Ya cortamos, ¿no? Hasta luego.